Bien, volvemos a la última sesión. Sigamos compartiendo el mismo material. Perfecto. Bien. Bien, chicos, por favor, vayámonos conectando y vayámonos registrando en el chat para efectos de asistencia. Mejor preparamos la cámara a este lado, creo que no molestamos ahí. Bien. Bien, a ver, unos segundos para que puedan conectarse. Sé que es cansadora la clase, pero es importante cumplir con todo el horario establecido por la universidad, ¿cierto? A ver, refrescando la memoria, cuando ustedes vieron el tema de jurisdicción, establecieron como aquella facultad o potestad que tiene el Estado de administrar justicia, ¿cierto? Cuando hablamos entonces de jurisdicción y competencia, estamos hablando dónde se va a tramitar la sucesión hereditaria y quién la va a tramitar, ¿sí? Cuando hablamos dónde, el Código Procesal Civil, el Código Civil, además, establece que la sucesión hereditaria se abre en el domicilio último que tuvo la persona, cualquiera sea la nacionalidad o la procedencia de sus herederos. Esta norma nos está diciendo en qué jurisdicción vamos a tramitar la aceptación de herencia, en base a la apertura de la sucesión, lógicamente. Y la competencia tiene que ver quién va a realizar o ejercer el trámite. ¿Ya? Entonces, ya el Código Civil en su artículo 1001 les decía que establece que la sucesión hereditaria se va a abrir en el lugar del último domicilio que tenía el causante o que tenía el de cuyos en la República de Bolivia. Ahora, si el causante fallece por alguna razón en el extranjero, la sucesión hereditaria acá en Bolivia se va a abrir en el lugar del último domicilio que tuvo en el país. Esas son reglas de competencia, están en la ley de organización judicial y también están previstas en un convenio de derecho civil que ya ha salido a aclarar estos temas. Porque acá, si bien mantenemos la jurisdicción y competencia judicial, es importante establecer que hoy por hoy, al amparo de la ley del notariado,
Los notarios son competentes para conocer las aceptaciones de herencia en la vía voluntaria, así como se les ha delegado algunas otras facultades como si mal no recuerdo, la división y partición de herencia, el matrimonio en la vía notarial cuando no hay hijos, no hay bienes que dividir, no hay nadie, las autorizaciones de viajes para menores al exterior y un sinnúmero de atribuciones que les ha delegado la ley de notariado. ¿Ya? Entonces, dentro de la jurisdicción y competencia, ya no están obligados a ir ante un juez civil cerca, medianamente lejos o lejos de su domicilio. Lo pueden hacer mediante la vía notarial, proceso libre de toda presión, perturbación y toda cosa. ¿Ya? Entonces, los notarios ya intervienen en la competencia para poder tramitar aceptaciones de herencia. Bien. Y aquí está de lo que les hablaba, la vocación hereditaria y la delación hereditaria. La vocación hereditaria es la potestad o facultad que tenemos toda persona de ser llamados a heredar por disposición de la ley o por una decisión voluntaria del testador. Eso es lo que se había establecido. Vocación, como ya les dije, viene de vocatio. Vocatio, convocatoria, llamado, ¿cierto? Pues me llaman para que ejerza mis derechos, sí o no, de poder declararme heredero. Y con eso ya podría tramitar los derechos que me corresponden para concluir como heredero. Pero no todo acaba con la vocación hereditaria, chicos. No todo acaba. Si bien con la vocación hereditaria tengo la facultad de ser convocado a la sucesión hereditaria, a la apertura de la sucesión hereditaria, con la figura jurídica de la delación hereditaria, también tengo la facultad de poder aceptar, repudiar o renunciar a la herencia. Es decir, vocación y delación van a ir de la mano. La vocación, la facultad que la ley me otorga de ser convocado ante la apertura de una sucesión. ¿Sí? Me comunicarán mis hermanos, mis hermanas, me darán la mala noticia y por la vocación hereditaria yo tengo el derecho de estar ahí. ¿Sí? A eso se llama vocación. Pero ya estando ahí, ya habiendo sido convocado a raíz de la muerte del causante, ¿cierto? Estoy haciendo ejercicio de mi vocación hereditaria, me nace el derecho de la delación hereditaria. Es decir, viendo las dimensiones, el volumen de la masa hereditaria, ¿ya? La cantidad de bienes, yo heredero he sido noticiado del fallecimiento de mi señor padre. Perfecto. Estoy ejerciendo mi vocación hereditaria. Pero viendo la situación, viendo los bienes, viendo las circunstancias, digo, aquí hay más muertos que no me voy a encargar de revivir, ¿no? En un pretexto verbal. Entonces yo tomo la decisión como heredero convocado si acepto, si repudio o renuncio a la herencia. Yo tomo el recaudo, yo tomo la responsabilidad de presentar a todo. Porque la vocación me da el derecho de asistir a la apertura de la sucesión, pero la delación me da el derecho de aceptar o renunciar a la herencia. Así de claro. La delación hereditaria me da la potestad de aceptar o renunciar a la herencia. No la puedo dividir, no nos olvidemos del principio de la característica de indivisibilidad.
¿No puedo agarrar para mí los activos y dejar sueltos los pasivos? No. O agarro todo o renuncio a todo. Y vamos a ver en qué circunstancias se genera esa decisión de o agarro todo o no agarro nada. ¿Ok? Esa es la vocación hereditaria y esa es la delación hereditaria además. ¿Ya? Esa es. Si tienen alguna pregunta, chicas, por favor me van a preguntar. Me van a parar la explicación y no hay ningún problema, les voy a volver a explicar. Bien. Adquisición de la herencia, artículo 1007 del Código Civil. La herencia, como dijimos, se adquiere por el imperio o ministerio de la ley. ¿Desde cuándo? Desde donde se abre la sucesión. Desde el momento en que se abre la sucesión, y lógicamente yo estoy vivo, ¿no? Voy a adquirir la herencia porque la ley me regula de que el derecho sucesorio, la ley me regula cómo, cuándo y cuánto voy a adquirir de herencia, voy a recibir de herencia. Lo que les decía hace un momentito, los herederos, sean de cualquier clase, vengan de donde vengan, suficientemente acreditados para poder suceder a su causante, ¿no? Van a continuar la posesión del mismo desde el momento en que éste fallece, es decir, desde el momento en que se haga la sucesión. Sin embargo, dice que los herederos simplemente legales y los testamentarios, además del Estado, deben pedir judicialmente la entrega de la posesión de estos bienes. Necesariamente. ¿Ya? Eso quiero que me entiendan, por favor. De esa manera se adquiere la herencia frente a la apertura de la sucesión. Sistemas de la sucesión. La sucesión puede ser legal, la sucesión puede ser voluntaria o testamentaria. Hay un sistema del título universal, prefiero manejarlo como modalidad, así como lo hemos manejado la modalidad del título particular. Universal, todos los bienes. Particular, ciertos y determinados bienes, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo. Reitero, cuando no hay testamento, cuando no hay, lo que sí hay es una sucesión legal regulada por la ley, porque no hay la manifestación de voluntad del testador a la vez para redactar su contrato y dejarlo como condición. Sí lo ha redactado, sí lo ha hecho, por lo tanto, eh, puede pedir que todo el trámite de la sucesión se lo haga mediante notaría de fe pública. Entonces, la notaría ya le toma sus datos, fotocopias de carnet y todo aquello, y lo presenta como modelo 2000 del año, ¿no? Para poder trabajar. Si de herencias queremos hablar, vamos a hablar de herencia legal, cuando es la ley quien se dispone cómo debe de ser, y la herencia no legal o testamentaria. En la testamentaria ya está repartiendo cómo están acomodando a esos animales. ¿Ya? Hay una coincidencia cuando hablamos de sistemas de sucesión legal, es igual a título universal porque se genera todo. Y a título particular tiene relación con con la decisión voluntaria de que el testador haya designado a alguien, además de un determinado bien para ese alguien, en su testamento. Por eso es que cuando el notario convoca ante el juez a las personas inmiscuidas en el testamento, que se hace declarar a toditos. ¿Por qué? Porque el testamento va a venir a ser la última voluntad del testador. El testador va a escribir ahí lo que le venga en gana y cómo quisiera que se hagan las cosas una vez que éste fallezca.
¿ya? Yo prefiero reconocer dentro de los sistemas de sucesión, para no confundirnos, a dos grados. La sucesión legal, o ab intestato, quiero decir, sin testamento, o la sucesión testamentaria realizada con anticipación. Entonces, dos vamos a reconocer. La sucesión legal cuando no hay testamento. Y la sucesión testamentaria cuando sí hay testamento. Esos dos grandes grupos. La legal, regulada por ley. La testamentaria, regulada por la voluntad de la parte que se está declarando heredero. ¿No? Puede que haya algún obstáculo en el momento del fallecimiento de la persona, pero la ley dispone de forma clara. La apertura de la sucesión de una persona se abre con su muerte real o presunta. Y vamos a ver de qué manera se abre. ¿Ok? Ahí está. Entre vivos no hay problema, hay transmisión. Entre persona fallecida que genera el derecho de otros que le sobreviven, estamos frente a una mortis causa. Oiga, mortis, yo he muerto por vos, y yo he quedado a vos. A ver, transmisión por causa de muerte. Con los vivos no nos vamos a meter porque estamos hablando de derecho sucesorio. Y en derecho sucesorio, la pantalla de las normas que van a regular este derecho de sucesión está en el Código Civil. Duda racional sobre sucesión legal, Código Civil. ¿Por qué? Porque es mediante la ley que el autor, el titular de los derechos, haya dispuesto dejar o determinar dejar sus bienes en base a una valoración personal que hacen. Con lo que nos quedamos. Sistemas de sucesión, legal y testamentaria. Legal, la que regula la ley; testamentaria, última voluntad del testador. Así lo tenemos que manejar. Bien, creo que Karina me hacía hace un momento la pregunta sobre terceras personas, ¿no? Si podían o no podían recibir. Bien. A ver, es importante hacer una diferenciación entre lo que es un heredero y entre lo que es un legatario, ¿ya? El heredero es la persona que por disposición de la ley, testamento o excepcionalmente un contrato, sucede a los bienes del causante. ¿Ya? Fíjense que en este caso, el heredero va a ser aquella persona que la ley les reconoce como tal. El heredero va a ser toda aquella persona que también esté nombrada en el testamento, ¿no? Se lo va a considerar como heredero. O de existir otra forma de transmisión de bienes, dice que excepcionalmente estaremos frente al contrato. Ese es el heredero. El legatario viene del legado. El legatario es la persona natural o jurídica que reemplaza al causante por la voluntad expresada en su testamento. Ya, le dice, estás, qué sé yo, dejaste de vivir, existen todas estas operaciones, bienes, yo voy a continuar. ¿Sí? Yo voy a, ¿por qué? Porque la ley está regulada. Pero el legatario es la persona natural o jurídica, ¿sí? Que va a ser enunciado expresamente en un testamento, en ningún otro lugar más. ¿Sí? En ningún otro lugar. Yo, heredero, he tomado la decisión de que al fallecimiento de mis padres la ley regula. Segundo, tengo un amigo que ha sido designado legatario, por así decirlo.
La pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué soy como legatario? Y la respuesta es sencilla. Dentro de un testamento, el testador te ha escogido para entregarte determinado bien. Sí. Recurrirá a realizar los trámites necesarios como sacar certificados de nacimiento, certificados de defunción, certificados de, qué sé yo, de matrimonio, para poder establecer si le corresponde o no le corresponde. Entonces, el heredero, para definir, es una persona que por imperio de la ley, el testamento o excepcionalmente un contrato, recibe los bienes de su causante. En cambio, el legatario es una persona natural o jurídica cualquiera, ¿no? Cualquiera, siempre y cuando no se le esté transmitiendo en un testamento. ¿Ya? Porque si una tercera persona, asumamos que sea el chofer del fallecido, y el fallecido ha pensado en su chofer y al momento de redactar el contrato se le ocurre implementar, digamos, que el legatario que estaba destinado a un legado pueda estar tan próximo, ¿sí? Tan próximo a la persona que ha fallecido o que va a fallecer. Les vuelvo a reiterar. El legatario es una tercera persona que no necesariamente va a tener relación de parentesco con el causante. La única forma en la que se le deje algo al notariado es mediante testamento. La única forma. De ahí que el legatario, ojo, que no solamente puede ser una persona física o natural, también puede ser una persona jurídica. ¿Ya? Ese es un tema que hay que cuidar. Pero lo cierto es que el legatario, con esto vamos a entender mejor, ahí está. Diferencias entre heredero y legatario. El heredero es un sucesor por ley. La ley define cómo va a recibir la herencia o esencialmente por testamento. ¿No? Entre vivos, por lo contrario. El heredero concurre con otros herederos. Igualdad de condiciones, igualdad de derechos. El heredero sustituye al causante en sus derechos y obligaciones. ¿Quién paga por los servicios, las deudas cuando el sucesor se va? Sus herederos, ¿cierto? Sus herederos se hacen cargo de darle continuidad a su negocio, a sus ventas, en la medida en la que sepan. En la medida en que... Ahora bien, ¿qué es el legatario? A diferencia del heredero, chicos, fíjense, puede ser una persona natural o jurídica. Debe estar expresamente designada en testamento. Pueden ser parientes o pueden ser totalmente extraños. No da continuidad al causante. No responde por las deudas hereditarias. Qué curioso. No tiene derecho a pedir la división y partición de los bienes. Ojo, ¿cierto? Los legatarios. Y no tienen como carga la aceptación de herencia. No necesariamente. Si son tan amables de entrar, acomodar, colaborar, no necesariamente el legatario tiene que cargar con la aceptación del legado. Si al legatario le parece un buen negocio considerarse legatario y no responder por las obligaciones, entonces el notario dispondrá, o en todo caso el juez dispondrá si procede o no procede. Esa es la diferencia entre heredero y legatario. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicas? He quedado con 2 chicas sobrevivientes. ¿O está claro hasta acá? Doctor, entonces el legatario no asume obligaciones de ningún tipo. No, salvo que en el testamento, de manera expresa, el testador esté determinando que para recibir el legado deba pagar alguna deuda, obligación o impuesto. Salvo. Después no está obligado. ¿Por qué? Porque precisamente no es un pariente cercano, no es un descendiente, no es un heredero. Puede ser
cualquier tercera persona. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta, chicas? ¿Qué otra preguntita tiene? ¿Está claro hasta acá? Bien, creo que está claro hasta acá. Yo tengo las 10:20. Creo que es prudente que vayamos a descansar. Muchas gracias, Karina, Saraí, por su asistencia hasta el último periodo. Sé que es cansador. En la medida en que vayan habilitando el Moodle, pero también al WhatsApp les voy a ir mandando los enlaces para que puedan volver a repasar con la grabación, ¿ok? Está bien, doctor. ¿Ya? Muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias, Saraí. Nos estamos viendo A usted, entonces doctor. la próxima clase, ¿ok? Sí, hasta Buenas luego. noches, doctor. Que le vaya bien. Chao, Hasta buenas luego. noches, que descansen.